Ok, ahora vamos a realizar el ejercicio 28, que es un ejercicio muy similar al que acabamos de hacer del ejercicio 27 y nos dicen que la empresa, a continuación, se le suministran los saldos del último año de la empresa Cocoroco, Coroco, Corococo, y se le pide el estado de resultado integral sabiendo que las utilidades de la empresa están grabadas a un 10% de impuestos sobre la renta, el estado de utilidades retenidas, un estado de situación financiera parcial que muestre la sección de pasivo corriente. Entonces, en este caso no hay que asustarse mucho. De todo el estado de situación financiera, nos están diciendo que solo presentemos la sección de pasivo corriente. Nos están pidiendo los asientos de impuesto de renta y de cierre. Y aquí nos dan los saldos, que esos saldos ya los tengo por acá en el Excel y vamos a tratar de seguir la misma metodología con la que hemos venido trabajando. Como podemos ver y estudiar estos saldos que tenemos de esa empresa, estos son los saldos ajustados del libro mayor. Entonces, ya están como de una forma ordenada. ¿Y cómo vemos que están de forma ordenada? Porque vemos que el efectivo, cuentas por cobrar, que los activos nos lo pusieron de primero. Diferencia con el ejercicio anterior. El ejercicio anterior nos daban todas las cuentas y los saldos de forma desordenada y es por eso que nosotros en el ejercicio 27 luego los ordenamos. En este ejercicio 28 ya los saldos están ordenados, entonces eso se nos va a facilitar un montón a la hora de desarrollar el ejercicio. Entonces, primero, el efectivo. Ya hemos mencionado que el efectivo es un activo corriente. Las cuentas por cobrar es un activo corriente. El inventario es un activo corriente. Todas, ¿verdad? Porque las estamos utilizando. Es un recurso de la empresa que está en constante movimiento durante la operación. ¿Qué significa? Durante el periodo actual, periodo menor a los 12 meses. Terreno. El terreno sigue siendo un recurso de la empresa, pero en este caso es un activo no corriente, porque el terreno permanece ahí, la empresa lo utiliza por uno o más, o por un año, 2 años, 3 años, hasta que decida disponer de este. El activo del edificio es un activo no corriente, porque pasa lo mismo, el edificio es un recurso que utilizan por más de un año. La depreciación acumulada del edificio, yo les menciono siempre que es una contrapartida del activo no corriente. Y siempre la encontraremos, cuando esté ordenado, siempre la encontraremos debajo del activo que corresponde. Entonces, si esta es la depreciación acumulada del edificio, lo que hace es disminuir el importe en libros de ese edificio. Si tuviésemos vehículos y los vehículos están depreciando, vamos a encontrar depreciación acumulada de vehículos en la siguiente línea debajo de vehículos. Ahora bien, cuentas por pagar. ¿Qué son las cuentas por pagar? Es un pasivo corriente. El IVA por pagar es un pasivo corriente también, porque ya lo hemos explicado, todos los años cuando generamos utilidades estamos, no, en todas las transacciones de compra y venta, más bien les estaba hablando sobre el impuesto de renta que vimos en el ejercicio anterior, ese lo pagamos con respecto a las utilidades. El impuesto al valor agregado por pagar, como lo hemos visto en los ejercicios, se paga o se cobra en la venta y compra de mercancías. Entonces es un pasivo corriente. Ventas cobradas por anticipado es otra forma de lo que hemos venido viendo como ingresos diferidos. Pasivo corriente. ¿Cómo podemos analizarlo? Bueno, el cliente nos pagó de forma anticipada por el producto, en este caso, porque somos una empresa comercial. El cliente nos pagó. Si nosotros aún no le hemos entregado el producto, entonces nosotros tenemos una obligación con él. ¿Y qué son las obligaciones? Son pasivos. Y como es sobre una venta, es un pasivo corriente. Hipoteca por pagar a largo plazo es un pasivo no corriente. El capital social es en el que casi nunca nos equivocamos porque es una cuenta de patrimonio. Ahora bien, las utilidades retenidas es patrimonio de igual forma, los dividendos también son
parte de la sección patrimonial. Ingresos por intereses son ingresos, ya vimos, pero aquí nos tenemos que preguntar siempre, ¿la empresa se dedica a vender, se dedica a generar intereses? No, la empresa es una empresa comercial, no nos da mucha información de ella, pero es un ejercicio de empresa comercial. La empresa se dedica a vender y comercializar productos, entonces los ingresos por intereses no son su principal fuente de ingresos, entonces por eso es un otro ingreso. Las ventas es un ingreso, su principal fuente de ingresos, la devolución sobre ventas es una contrapartida de, igual con los descuentos sobre ventas, y el costo de ventas es un costo. En este caso, no, flete sobre ventas. Flete sobre ventas, ya lo habíamos analizado, es un pago que le hacemos a un transportista porque entregue nuestra mercadería. Entonces nosotros estamos incurriendo en un gasto para que ellos pues la entreguen. Entonces lo clasificamos de esa forma. Faltantes y sobrantes. Esta es una cuenta que veremos en el tema de efectivo, en este mismo curso de cuenta básica. Es cuando en la caja, para ejemplificarlo, cuando un cajero le sobra dinero del que tiene permitido en esa caja o le falta dinero. Entonces, dependiendo el saldo que quede, va a tener un saldo deudor o un saldo acreedor. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando sobra dinero en la caja, va a ser, entre comillas, como un ingreso. Y cuando falte dinero, entre comillas, va a ser un gasto. Entonces, si nos está diciendo que el saldo aquí es deudor, quiere decir que el saldo aumenta el debe. ¿Y qué cuentas aumentan el debe con respecto a los ingresos o los gastos? Los gastos aumentan al debe. Y los ingresos al haber. ¿A qué me refiero en este caso? Que esta cuenta faltantes y sobrantes, que la vamos a ver en un tema de este curso para no adelantarme mucho, faltantes y sobrantes, cuando falte dinero, quiere, quiere decir o vamos a tomarlo como si fuese un gasto, porque falta dinero, entonces se tiene que poner ahí, en ese caso. Si sobra, lo vamos a tomar como si fuese un ingreso. Y por eso mencionaba que entre comillas, funciona como un ingreso o como un gasto. Entonces, como es un saldo deudor, ya vimos, como lo puse por aquí, vamos a tomarlo como que es un gasto. El gasto por seguros es un gasto, el gasto por depreciación es un gasto y el gasto por comisiones a vendedores es es un gasto también. Aquí recordando entonces que vamos a clasificar esto entre gastos de administración o gastos de ventas. Este es un gasto de venta. El sobrante efectivo, cómo lo podemos clasificar? Bueno, la empresa no se dedica a esto, no es un gasto de operación, no debería estar incurriendo en este gasto, entonces es un otro gasto. ¿Por qué es un otro gasto? Es un gasto, nos debemos preguntar, ¿es un gasto de administración? ¿Sí o no? No en este caso. ¿Es un gasto de venta? Tampoco está haciendo un gasto de venta, entonces lo clasificamos como otro gasto. Gasto por seguro es un gasto de administración, gasto de administración y gasto de los agentes vendedores es un gasto de venta. Por acá hemos clasificado cada una de esas cuentas, entonces ya sabemos en qué estado van a participar, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿cuál es el segundo paso que habíamos hecho por acá? Y vamos a seguir esta misma metodología. Ya identificamos la naturaleza de cada una de las cuentas. Segundo paso, convirtamos eso en un balance de comprobación. ¿Por qué de comprobación? Porque vamos a comprobar si las sumas son iguales, es decir, si la columna
y la columna del debe es igual a la columna del haber. Debe haber. Vamos a correr esto, lo vamos a correr para acá y vamos a empezar a clasificar. Ya este balance está ordenado, entonces lo que hacemos es simplemente ver si es en el debe o es en el haber que aumenta. Es decir, cuál es su saldo normal, como lo vimos en los temas anteriores. Efectivo, ¿dónde aumentan los activos? En el debe. Entonces aquí todo lo que respecta a los activos va aumentando en el debe, este activo corriente. El activo no corriente también en el debe. Ya llegamos a la depreciación acumulada del edificio. Es una contrapartida del activo. Y si es una contrapartida, hace todo lo contrario. Entonces, se va para el haber, porque va a disminuir el valor de ese activo. Cuenta por pagar es un pasivo. Todo lo que tiene que ver con pasivos va a aumentar al haber. El patrimonio también va a aumentar al haber. Pero en el caso de los dividendos, lo que hace es disminuir las utilidades retenidas. Entonces esos dividendos se van a quedar al debe, porque los ingresos, porque el patrimonio aumenta al haber. Y como los dividendos es una disminución del patrimonio, va a quedarse en el debe. Ingreso por intereses, ventas, eso es una cuenta que aumenta al haber. Las devoluciones sobre ventas es una contrapartida a los ingresos, entonces va a ser todo lo contrario. Entonces se van a quedar en el debe. Costo de ventas, flete sobre ventas, faltantes, sobrantes, gastos por seguros, gastos por depreciación y comisiones son cuentas deudoras que se relacionan con los gastos, entonces se van a quedar en el debe. Es un saldo deudor. Entonces vamos a hacer la comprobación de este balance. Si la suma de las columnas del debe es igual a las del haber. Y como podemos ver en este caso, le preguntamos al Excel si ambas columnas son iguales. Nos dice que verdadero. Le pedimos que si hay diferencia y la diferencia es cero. ¿Por qué es importante este paso? Porque ya es un indicio de que estamos haciendo las cosas por buen camino. Si desarrollamos este balance y comprobamos este balance y ambas sumas son iguales, pues sabemos que vamos por buen camino, en este caso en el desarrollo del ejercicio. Que probablemente en un ejercicio y un examen no tengamos tiempo para hacer todo esto. Es correcto. Tal vez el tiempo no nos alcance para hacer todo esto, pero sí nos va a alcanzar para poder identificar las cuentas. Y si no nos equivocamos en esto, pues vamos por buen camino. Ahora bien, ¿qué nos solicitaban o según la metodología que tenemos? Primero, ¿qué nos solicitan? El estado de resultado integral. Y según la metodología que habíamos hecho en el ejercicio anterior, el paso 3 es el estado de resultado integral. Entonces, el encabezado. Vamos a copiar un poco este encabezado y para no perder tiempo en esto, ya sabemos por qué utilizamos por el periodo terminado y aquí le cambiamos el nombre a la empresa, porque la empresa se llama Orococo. Orococo. ¿Ok? Entonces, siempre cuidando que en nuestro estado, pues, incluyamos esa información en el encabezado. El nombre de la empresa, el nombre del estado que estamos integral. El nombre del estado, el periodo en el que se desarrolla el estado y en qué unidad monetaria se expresa. Podría ser dólares, colones, euros, quetzales, bueno, la que trabajemos en el ejercicio. Ahora bien, vamos a comenzar con el estado de resultado integral. Las ventas, vamos a ir a buscarlas en el balance de comprobación. ¿Qué otras, qué otras cuentas disminuyen las ventas? Bueno, habíamos identificado una contrapartida de las ventas y una contrapartida de los ingresos. Entonces, esas devoluciones sobre ventas y descuentos sobre ventas lo que hace es disminuir.
Entonces, en este caso, la ponemos por acá disminuyendo. Aquí en este caso, ya este negativo nos está indicando que estas cuentas van a restar. Entonces, por eso, lo que hacemos aquí es una resta. A las ventas le restamos las devoluciones sobre ventas y los descuentos sobre ventas, teniendo ese cuidado de no sumarlas y que no equivocarnos por acá. Recapitulando, a las ventas le restamos sus contrapartidas, es decir, sus devoluciones y sus descuentos y obtenemos las ventas netas. Y ahora bien, necesitamos obtener el costo de ventas, que esta es una de las principales diferencias con el sistema de inventario periódico, que en el sistema de inventario periódico aquí esta es una sección un poco más grande donde tienen el inventario inicial, se le suman las compras, se le suman los fletes sobre compras, se le disminuyen las devoluciones sobre compras. Bueno, es una fórmula que ustedes deben aprender y deben memorizar, pero en el sistema de inventario permanente, como habíamos repasado por acá, siempre que vendemos, actualizamos el costo de ventas y actualizamos el inventario. En el sistema de inventario periódico, eso no pasa. Acá no tenemos un control del costo de ventas. Aquí sí. Entonces, por eso, en el libro mayor, vamos, en el balance de comprobación o en los saldos del libro mayor, vamos y obtenemos el costo de ventas. Y a las ventas netas le restamos el costo de ventas y obtenemos la utilidad bruta sobre las ventas. Entonces, estos son un paso muy importante. Ahora bien, que sí, que siguen los gastos de operación. Como ya habíamos hablado, los gastos de operación se dividen en dos, en los gastos de ventas y los gastos de administración. Entonces, en este caso, ya los habíamos identificado. Siempre yo recomiendo que por acá utilicemos un poco ahí de color para saber que ya hemos utilizado estas cuentas, ventas, devoluciones sobre ventas y con costo de ventas. Y ahora en los gastos de administración tenemos dos, el de depreciación y seguros. Aquí se nos hace mucho más fácil porque ya los habíamos identificado. Gasto por depreciación, seguros, no, el de, el de seguros es este. Gastos por seguros y gastos por depreciación. Aquí radica la importancia de haber hecho esta clasificación porque ya sabemos que estos elementos van en esa sección del estado de resultado integral. Entonces, aquí sumamos y obtenemos el total de gastos administrativos. ¿Qué siguen? Siguen los gastos de ventas. Y tenemos dos otra vez. Si no me equivoco, tenemos los fletes sobre ventas, que nos los habíamos mencionado por acá, y tenemos el de comisiones, gastos por comisiones de agentes vendedores. Ya se me estaba escapando esa cuenta. Ok. Y esos son los únicos dos gastos de ventas que tenemos. Y así obtenemos el total de gastos de ventas. Como siempre les mencionaba, aquí marcar que ya utilizamos toda esta sección en el estado de resultado integral. Entonces, visualmente nos ayuda a no equivocarnos. Entonces, ya tenemos total de gastos administrativos. Ya tenemos el total de gastos de venta. Ahora bien, la suma de ambos es el total de gastos de operación. Entonces ya tenemos una sección importante o ya tenemos los elementos para obtener una sección importante que es la utilidad de operación. ¿Qué es la utilidad de operación? A la utilidad bruta sobre las ventas le resto el total de gastos de operación y así obtengo la utilidad de operación. Después de la utilidad de operación puede haber una sección o dos secciones adicionales que son los otros ingresos y los otros gastos. Los otros ingresos acá suman y los otros gastos restan. Entonces, ¿qué otros ingresos tenemos? Tenemos ingreso por intereses
que son los que tenemos por acá, y tenemos, eso nos va a dar el total de otros ingresos. Pueden haber otros ingresos, entonces todos los sumamos en esa sección, y los otros gastos es el de faltantes y sobrantes, que es el que tenemos por acá. Bueno, ya lo había marcado yo con color, pero en este momento es que lo estamos utilizando. Aquí ya habíamos identificado otro ingreso y otro gasto por ahí, faltantes y sobrantes, y ingresos por intereses, que van a sumar y a restar correspondientemente para obtener la utilidad antes de impuestos. Esa utilidad antes de impuestos es la utilidad de operación más los otros ingresos menos los otros gastos. Y ahora sí, tenemos que calcular el impuesto de renta, que es de un 10%, nos decía el ejercicio. Entonces, el gasto por impuesto de renta es del 10%, que es la utilidad antes de impuesto por el 10%, y así obtenemos el gasto por impuesto de renta. Y restándole a la utilidad antes de impuesto el impuesto de renta, obtenemos la utilidad neta del periodo. Y así hemos culminado el estado de resultado integral, que era uno de los pasos importantes que primero que nos solicitaban y que ya habíamos relacionado con los pasos que habíamos identificado. Entonces, ¿qué más nos solicitan? Ya tenemos el estado de resultado integral, el estado de utilidades retenidas. Entonces, vamos a hacerlo por acá. Ya que tenemos aquí la plantilla, vamos a copiarla, pero es importante pues memorizarla por si nos lo solicita. Entonces, aquí la empresa es Corococo, estado de utilidades retenidas por el periodo terminado, expresado en unidades monetarias. Como paso 4 habíamos dicho por acá que tenemos que trasladar esa utilidad neta del periodo al estado de cambios en el patrimonio. Entonces, esos 668,283 a, los trasladamos al estado de, aquí otro colorcito, al estado de cambios en el patrimonio, o por acá nos pedían un estado de utilidad retenida, que recordando es un extracto del estado de cambios en el patrimonio, un extracto muy pequeño. ¿Qué teníamos por acá en nuestros apuntes? Que trasladáramos el estado de cambios en el patrimonio a que trasladáramos la utilidad neta al estado de cambios en el patrimonio. Entonces, ya lo hicimos como paso importante por acá. ¿Qué más debemos hacer? Utilizar o trasladar los saldos iniciales de utilidades retenidas. Saldos iniciales. ¿Y dónde obtenemos ese saldo inicial? Del balance de comprobación, como ya habíamos anotado. Utilidades retenidas tienen ese saldo inicial. Le sumamos las utilidades del periodo, que las trasladamos del estado de resultados, y le restamos los dividendos, que los dividendos también los obtuvimos en el balance de comprobación. Entonces, aquí este, este va a restar, y así obtenemos el saldo final de las utilidades retenidas. Y ese estado y ese saldo final de utilidades retenidas, ¿a dónde va? Va hacia el estado de situación financiera. En este caso, esto simplemente es una anotación. Es más, la voy a dejar aquí como una nota y lo voy a... Este saldo va al estado de situación financiera, lo tenemos por acá. Y ya terminamos el punto que nos decían del estado de utilidades retenidas. ¿Y por qué?
¿Y por qué? Bueno, bueno, estoy aquí en el 27, es en este. El estado de resultado integral, ya lo hicimos. El estado de utilidades retenidas, ya lo hicimos. De este ejercicio ya lo hicimos todo en el video anterior. El estado de resultado, el estado de situación financiera parcial. Recordando, nos piden el estado de situación financiera parcial que muestre la sección de pasivo corriente. Entonces vamos a hacer esa sección. No nos piden todo el estado de situación financiera, solo la sección de pasivo corriente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la podemos construir sin necesidad de utilizar la plantilla. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Es un estado de situación financiera parcial. Entonces vamos a mantener el encabezado, pero vamos a hacer una distinción por acá. Empresa Coroco, estado, estado de situación financiera parcial. Aquí indicamos de una vez en el encabezado que es un estado de situación financiera parcial. ¿Qué significa que sea parcial? Que no vamos a encontrar el estado completo clasificado, sino vamos a encontrar un extracto. No porque nos pidan solo un extracto, vamos a dejar de hacer el encabezado. Vamos a hacer el encabezado de igual forma, pero vamos a señalar que es parcial y recordando que aquí no es por el año terminado, sino es al 31 de diciembre del 2020. Igual expresado en unidades monetarias. Si nos piden, si nos piden por acá la sección de pasivo corriente, ¿cómo vamos a iniciar? Vamos a iniciar pasivos y pasivos corrientes. Y aquí vamos a añadir los pasivos corrientes que tengamos, que ya habíamos identificado de todas formas, entonces se nos va a hacer mucho más fácil. Aquí tenemos tres por aquí, entonces los podemos llevar al estado de situación financiera parcial que nos solicitaban por acá, con estos saldos. Además, aquí nos falta un paso muy importante, que es el que habíamos mencionado por acá, que este estado de resultados y al haber tenido nosotros utilidades genera un gasto por impuesto de renta. Ese gasto por impuesto de renta, pues al hacer el estado financiero, quiere decir que pues en ese momento lo vamos a registrar. Entonces, este asiento vamos a replicarlo por acá, solo para que veamos que aquí nos faltaba algo, no solo eran estos tres pasivos corrientes. Entonces, nosotros terminamos de desarrollar el estado de resultados. Obtuvimos utilidades, como en este caso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a registrar ese impuesto de renta. No sé si nos lo solicitaban. Sí, nos lo solicitaban en este caso. Entonces, ¿cómo registramos ese impuesto de renta? Lo obtenemos del estado de resultados. El importe del impuesto de renta que determinamos acá, nosotros tenemos que pagárselo al Ministerio de Hacienda, hacer la declaración y trasladárselo al Ministerio de Hacienda. Entonces vamos a registrar un impuesto de renta por pagar y vamos a registrar ese gasto por impuesto de renta. Entonces, en este caso, en esta sección de pasivo corriente, nos faltaba poner el impuesto de renta por pagar, que era ese que obtuvimos en el estado de resultados. Y por eso les decía que es un paso que se nos suele olvidar, pero debemos considerar porque es muy importante al momento de realizar estos estados financieros, considerar que ese impuesto de renta se tiene que registrar y, por supuesto, se tiene que pagar a Hacienda. Y si no lo estamos pagando de una vez, como es en este caso, pues se genera un pasivo con el Ministerio de Hacienda, que es impuesto de renta por pagar. Y ya tenemos todos los elementos suficientes para la sección de total de pasivos corrientes.
que es la suma de esos cuatro. Entonces, lo ponemos lo marcamos por acá y era una de las cosas que se nos solicitaba. Un estado de situación financiera parcial que muestre la sección de pasivo corriente, que muestre la sección de pasivo corriente como lo hicimos acá. ¿Qué les puedo sugerir que se lo tomen como tarea? Bueno, como práctica, que terminen el estado financiero, que lo hagan completo. En este caso, pues se los voy a sugerir. Tienen aquí los elementos suficientes para terminar ese estado de situación financiera. Ya yo hice con ustedes la sección de pasivo corriente. Entonces, ustedes pueden llegar y completar este estado de situación financiera, hacerlo en el ejercicio 28 y si gustan saber la solución o que les diga si estaba bien, cómo lo hicieron, me pueden escribir en este caso. Entonces, ahí se los dejo como una breve tarea que terminen este estado de situación financiera, que lo hagan completo, no parcial, para que practiquen. En este caso, este ejercicio solo nos pedía la sección de pasivo corriente. ¿Qué nos queda por hacer? Los asientos de cierre. Y eso no nos lo habían pedido en el ejercicio anterior. Entonces vamos a comenzar a realizarlos. ¿Qué son esos asientos de cierre? Bueno, vamos a cerrar todas esas cuentas de resultados que tuvimos en el periodo. Entonces, vamos a llevarnos este formato. Bueno, vamos a llevárnoslo para hacerlo por acá, tal vez. Entonces, ya tenemos de los asientos el del impuesto de renta que ya lo habíamos hecho. Entonces, asientos de cierre de las cuentas, en este caso, acreedoras. ¿Qué significa eso? Que vamos a cerrar primero las cuentas que tienen un saldo acreedor, débitos, créditos, saldo deudor y saldo acreedor. Entonces solo es como para irnos familiarizando con, con estos términos, porque aquí también les pude haber dicho, bueno, vamos a cerrar primero las cuentas relacionadas con los ingresos. Vamos a cerrar las cuentas relacionadas con un saldo al haber. Y bueno, vamos a cerrar las cuentas con un saldo acreedor. ¿Cuáles son estas? Y bueno, vamos a identificarlas por acá. En este caso tenemos las ventas, me perdieron, aquí está, las ventas y los ingresos sobre las ventas, otros ingresos. Entonces, cerramos ventas. Las ventas tienen un saldo normal al haber, por eso es un saldo acreedor. ¿Cómo cerramos las ventas? Las cerramos en su sentido contrario. En este caso, las cerramos al debe. Entonces, las ventas tienen un saldo de 412.500. Los ingresos por intereses tienen un saldo de 13.750. Ahí son las únicas dos cuentas de resultados con un saldo acreedor. Entonces, en este caso, ¿qué nos falta por acá para cerrarlas? Llevarlas a una cuenta transitoria de pérdidas y ganancias para cerrar esas, esos ingresos. Entonces, aquí siempre cuidando el orden, que haya un formato establecido para que todo se comprenda perfectamente. ¿Qué nos va a ser muy útil por acá? Bueno, vamos a llevar la mayorización de esa cuenta de pérdidas y ganancias, solo para que se nos haga más fácil hacer el cierre. Esa cuenta de pérdidas y ganancias, estamos cerrando los ingresos y las ventas y los ingresos por intereses, la estamos cerrando al, a ver, entonces su saldo de momento, tenemos un saldo ahí acreedor, un saldo al haber de 426.250. Ya cerramos esas cuentas que tenemos por acá. Ahora bien, vamos a cerrar
todas las cuentas con un saldo deudor. Y lo vamos a poner por acá. Asiento de cierre, las cuentas con un saldo, cuentas deudoras. Un saldo deudor. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, con las cuentas que normalmente aumentan al debe. ¿Qué me refiero también con esto? Con las cuentas de gastos, los costos y todas esas cuentas que encontramos por acá aumentando al debe. Entonces, de hecho, se nos va a hacer mucho más sencillo para no escribirlas todas. Vamos a llevarlas por acá. Solo que pasa lo siguiente, estas cuentas normalmente aumentan al debe. ¿Y cómo las vamos a cerrar? Las vamos a cerrar al haber. Ahora bien, ¿contra qué cuenta? Y vamos a ponerlo esto siempre respetando aquí un orden para que toda la información financiera esté bien presentada. Estas cuentas van a disminuir o van a cerrarse al haber contra pérdidas y ganancias. ¿Qué será la suma? La suma de todas esas cuentas. Ay, ¿qué será la suma de todas esas cuentas? Pero aquí nos tenemos que preguntar lo siguiente. ¿Falta algo? ¿Hay algún otro cuenta de gasto que no estoy cerrando, no estoy considerando? Bueno, en este caso, estamos cerrando todas esas cuentas con saldo deudor en el balance de comprobación, que tienen que ver con los gastos, con los faltantes y sobrantes, con las devoluciones sobre ventas, con el costo de ventas, este faltante y sobrante que es otros gastos. Bueno, en este caso falta un gasto que aún no estoy cerrando, que es el gasto por impuesto de renta. Como es una cuenta de gastos, es una cuenta de resultados, tenemos que cerrarla de igual forma. Eso es un asiento o una línea en el asiento que se nos suele olvidar a la hora que estamos realizándola. Entonces es importante prestar atención. ¿Por qué prestar atención? Porque es muy fácil luego decir, bueno, voy a cerrar todas estas que encontré en el balance de comprobación. Sí, pero la de el gasto por impuesto de rentas se nos puede escapar porque hicimos un asiento anteriormente para registrarlo. Y véanlo acá con claridad. Cuando registramos ese asiento de impuesto de renta, lo registramos aumentando al debe y lo vamos a cerrar disminuyendo al haber. Entonces, ahora sí, estamos cerrando todas esas cuentas con un saldo que tenían un saldo deudor. Entonces, aquí ya cerramos esas cuentas con un saldo deudor. Y vamos a ver cómo está la cuenta de pérdidas y ganancias. La cuenta de pérdidas y ganancias, trasladamos ese saldo a su mayorización. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a ver cuál es el saldo de esa cuenta de pérdidas y ganancias, porque también tenemos que cerrarla. En este caso, esa cuenta de pérdidas y ganancias nos quedó con un saldo de 68.283, que es exactamente lo que vamos a encontrar en el estado de resultados. Después de haber cerrado los ingresos y después de haber cerrado los gastos, ingresos por acá y costos y gastos por acá, ya obtuvimos por acá la utilidad eh, que se trasladará a utilidades retenidas, valga la redundancia por acá. Entonces, otra forma, como siempre les digo, que visualizar que el ejercicio está yendo por buen camino es que la cuenta de pérdidas y ganancias tiene exactamente el mismo importe que obtuvimos en el estado de resultados. Ahora bien, ¿qué nos falta? Tenemos que cerrar esa cuenta de pérdidas y ganancias. Tenemos que cerrarla, porque ya cerramos
las cuentas acreedoras, ya cerramos las cuentas deudoras. Ahora vamos a cerrar pérdidas y ganancias. ¿Cómo sé yo o cómo puedo identificar de qué lado voy a cerrar la cuenta pérdidas y ganancias? Bueno, depende de dónde me quedó el saldo. ¿Por qué digo lo siguiente? Porque en este caso tuvimos un saldo mayor al haber y un saldo menor al debe. Eso quiere decir que nos quedó un saldo después de mayorizar, un saldo positivo al haber. A la hora de cerrar, vamos a cerrar esa pérdida y ganancia al debe. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Cierre de la cuenta de pérdidas y ganancias. Y la vamos a cerrar por, que es lo mismo de este menos este, que son los 68,50. ¿Contra qué cuenta vamos a cerrar esa pérdida y ganancia? Contra las utilidades retenidas. Y verán que todo tiene una congruencia. ¿Y por qué digo esto? Porque si vemos, eh, ok, pasa por acá, ok, pérdida, abajo, pérdidas y ganancias. Ok, aquí el asiento de cerrar las pérdidas y ganancias, ya lo tenemos por acá. ¿Y por qué digo que todo tiene cierta congruencia en el tratamiento contable que le estamos dando? Bueno, nosotros aquí estamos cerrando la cuenta de pérdidas y ganancias. Esa pérdidas y ganancias es exactamente lo mismo que nos dio en el estado de resultado integral. Cuando nosotros trasladamos esa utilidad neta del periodo al estado de utilidades retenidas, nosotros básicamente es lo que estamos haciendo en este asiento. Pérdidas y ganancias, que sería el resultado de los asientos de cierre, lo estamos trasladando a utilidades retenidas, aumentando al haber, porque es una cuenta patrimonial, y es exactamente lo que hacemos al momento de trasladar esa utilidad neta del periodo al estado de cambios en el patrimonio. Entonces, esa cuenta deja de estar en resultados y pasa a ser una cuenta del patrimonio. Por eso todo tiene cierta congruencia y todo tiene cierto orden al momento que estamos haciendo estos registros. Ahora bien, ¿qué nos queda por acá cerrar? Porque nos queda cerrar una cuenta importante. Ya cerramos los ingresos o las cuentas acreedoras. Ya cerramos los gastos y los costos, o sea, las cuentas con saldo deudor. Ya cerramos pérdidas y ganancias, trasladando el resultado de operación al patrimonio, a las utilidades retenidas. Pero nos falta cerrar los dividendos, porque esos dividendos se están restando por acá las utilidades retenidas. Como habíamos explicado por acá, los dividendos es una cuenta que disminuye el patrimonio. Entonces, vamos a cerrar los dividendos. Cierre de los dividendos. Entonces, los dividendos, ¿qué es lo que hacen? Disminuir mis utilidades retenidas. Y los dividendos tenían un saldo al debe. Entonces, los cerramos a la vez. Dividendos. ¿Dónde encontramos ese saldo de los dividendos? Dividendos están por acá. Dividendos declarados y los cerramos por acá. Entonces, vamos a cerrar esos dividendos y hemos hecho los asientos de cierre que nos solicitaban. ¿Qué más nos piden en este ejercicio? Bueno, ya no nos piden nada más, ya hicimos el estado de resultado integral, que lo tenemos por acá, ya hicimos el estado de utilidades retenidas, lo hicimos por acá,
Ya hicimos el estado de situación financiera parcial, ya lo hicimos por acá, que por cierto les dije que terminaran este estado completo y también nos pedían el asiento de registro del impuesto de renta y todos los asientos de cierre. Y hemos terminado este ejercicio.